Mamá, lo siento. No debí haberte echado el día que llegaste a mi empresa. No debí haberte dicho esas horribles palabras. Mamá, por favor, despierta. Seré un mejor hijo. Los angustiosos gritos de Alexander Mercer resonaron en la sala funeraria mientras se aferraba al ataúd de su madre. Apenas unos días antes, había dicho con desprecio: no quiero a esta pobre mujer cerca de mi empresa. Seguridad, sáquenla ya. Ahora, arrodillado junto a su ataúd, la empresa multimillonaria no era más que un niño destrozado. Ignoraba que la mujer a la que había rechazado controlaba todo su imperio y que su venganza final pondría de rodillas al poderoso Alexander Mercer. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras que todo lo que creías sobre tu vida era una mentira cuidadosamente urdida? ¿Y si la persona a la que rechazaste y humillaste resultara ser la artífice de tu éxito? La historia de hoy explora las devastadoras consecuencias de olvidar de dónde vienes y el precio de la arrogancia ante la prueba definitiva del carácter. Alexander Mercer era el magnate tecnológico autodidacta de Silicon Valley que transformó una pequeña startup en un imperio multimillonario en tan solo 5 años. Su rostro adornaba las portadas de revistas, su nombre dominaba los titulares de los negocios y su implacable enfoque hacia el éxito se volvió legendario. Pero detrás de los trajes de diseñador y la sonrisa práctica se escondía un hombre desesperado por escapar de sus humildes orígenes. Eleanor Mercer había criado sola a su hijo en un modesto apartamento a las afueras de la ciudad. Trabajó en varios empleos, lo sacrificó todo por su educación y celebró cada uno de sus logros con un orgullo inquebrantable. Lo que Alexander nunca supo fue que la aparente pobreza de Eleanor era una fachada elaborada, una prueba diseñada por una de las familias más ricas del país para asegurar que su heredero desarrollara el carácter necesario para administrar su vasta fortuna. A medida que el éxito de Alexander crecía, también lo hacía la distancia entre madre e hijo. La mujer que una vez representó el amor incondicional se convirtió en un vergonzoso recordatorio de un pasado que quería olvidar. Cuando Eleanor apareció en la sede de su empresa durante la reunión más importante de su carrera, Alexander tomó una decisión que lo perseguiría para siempre. Una decisión que desencadenó una cadena de acontecimientos que lo desgarraron, lo revelaron y un ajuste de cuentas que lo despojaría de todo lo que creía saber sobre el éxito, la familia y sobre sí mismo. Alexander Mercer, de pie ante los ventanales de su ático, observaba el brillo del horizonte de San Francisco bajo el sol matutino. A sus 32 años, dirigía Mercer Tech, la empresa tecnológica de más rápido crecimiento en Estados Unidos. El Wall Street Journal acababa de nombrarlo emprendedor del año y Forbes estimaba su patrimonio personal en poco más de $2.800 millones. Señor Mercer, ya llegó su turno de las 9, ronroneó la voz de su asistente por el intercomunicador. Que pasen, Vanessa, respondió, ajustándose su traje a medida de Tom Ford. No se apartó de la ventana de inmediato, permitiendo a sus visitantes un momento para absorber la opulencia calculada de su oficina, las obras de arte abstracto valoradas en millones, los artefactos raros exhibidos en vitrinas personalizadas, el sutil mensaje de que estaban entrando en el mundo de alguien extraordinario. Marcus Chin, su director de operaciones, entró con 2 representantes de Geraisen Ventures, una de las firmas de inversión más prestigiosas de Silicon Valley. Alexander, magnífico como siempre, dijo William Blackwood, socio director de Geraisen, extendiendo la mano. La conferencia magistral en la cumbre tecnológica de la semana pasada fue brillante. Todo el mundo habla de ella. Alexander sonrió con una simpatía innata. Solo comparto mi experiencia, William. A la gente le encantan las historias de cómo pasó de la miseria a la riqueza. Y la tuya es una historia muy interesante, respondió Catherine Xiao, la otra socia de Geraisen. De un pequeño apartamento en Oakland a todo esto en 7 años. Extraordinario. Alexander señaló la sala de estar donde Vanessa había preparado café y pasteles. Catherine imaginaba trabajo duro. Nada destacable, solo determinación y la negativa a aceptar limitaciones. Mientras hablaban del interés de Geraisen en liderar la próxima ronda de financiación de Mercerta, el teléfono de Alexander vibró. Bajó la vista para ver a su madre en la pantalla y rápidamente lo silenció, guardándose el teléfono en el bolsillo. Era la tercera llamada de la semana.
Estamos particularmente impresionados con su nueva plataforma de integración de IA, continuó William. Las posibles aplicaciones en los sectores de la salud y las finanzas podrían revolucionar esos sectores. Alexander asintió, distraído momentáneamente por la llamada. Su madre rara vez llamaba en horario laboral. Ella sabía que no era así. La junta directiva está dispuesta a ofrecer $300 millones por una participación del 15%, dijo Catherine, deslizando una carpeta sobre la mesa. Con algunas condiciones, por supuesto. Alexander volvió a centrarse en el 15%. El mes pasado estábamos hablando del 10%. Williams sonrió levemente. Las condiciones del mercado han cambiado. Además, hemos oído rumores sobre problemas de flujo de caja en su expansión europea. Alexander apretó la mandíbula. Esos eran problemas internos que nadie fuera de la empresa debería conocer. Alguien había filtrado información. Les aseguro que nuestra división europea está superando las proyecciones. Mintió con naturalidad. Y al ritmo de crecimiento actual de Mercerta, el 15% estaría infravalorando significativamente nuestro potencial. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, Catherine se dio cuenta. Por favor, no dejen que los retengamos si es importante, dijo. No lo es. Alexander respondió secamente. Solo mi madre. No comprende del todo las exigencias de mi puesto. William arqueó una ceja. La familia es importante, Alexander. Dedico tiempo a mi madre todos los domingos, sin importar qué tratos haya pendientes. Alexander forzó una sonrisa. Mi situación es diferente. Mi madre sigue viviendo con bastante modestia. Nunca se adaptó del todo a mi éxito. No mencionó cómo su continua frugalidad lo avergonzaba. Como le compró un piso de lujo al que ella se negó a mudarse, prefiriendo su apartamento destartalado con muebles de segunda mano. A veces, quienes más se sacrifican por nuestro éxito son los que menos lo entienden, dijo Catherine pensativa. Quizás, respondió Alexander, ansioso por cambiar de tema. Ahora, sobre tu oferta, creo que un 12% a $300 millones sería más apropiado, y me gustaría hablar sobre los acuerdos para la junta directiva. Mientras negociaban, la asistente de Alexander entró con una nota. Tu madre llamó a la oficina. Dice que es urgente por la junta directiva de mañana. Alexander frunció el ceño, arrugando el papel. ¿Qué podría saber su madre sobre la junta directiva de mañana? ¿Reunión? La había mantenido alejada de todo lo relacionado con su vida empresarial. Lo último que necesitaba era que apareciera con uno de sus trajes de tienda de segunda mano, revelando a todos que el gran Alexander Mercer surgió de la nada. ¿Todo bien?, preguntó William. Perfectamente bien, dijo Alexander, sin sonreír. ¿Y ahora dónde estábamos? Fuera de su ventana, nubes oscuras comenzaban a acumularse sobre la bahía, una tormenta que se avecinaba, similar a la que se avecinaba en la vida de Alexander, una que pronto lo obligaría a enfrentarse a las mentiras cuidadosamente construidas que formaban la base de su éxito. Eleanor Mercer estaba de pie junto a la ventana de su cocina, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. Su pequeño apartamento en Oakland no había cambiado mucho en los 20 años que llevaba viviendo allí. Los mismos muebles desgastados pero limpios, las mismas cortinas descoloridas, las mismas fotos de Alexander a lo largo de los años exhibidas con orgullo en cada superficie. Dejó el teléfono después de la quinta llamada sin respuesta a su hijo. El día siguiente era crucial, la culminación de años de planificación, el día en que Alexander finalmente descubriría la verdad. Pero primero, necesitaba hablar con él. Está ocupado, Eleanor, se dijo a sí misma. Dirigir una empresa lleva tiempo. La justificación le pareció hueca tras meses de creciente distancia. Recordó cuando Alexander la llamaba a diario para contarle sus sueños, sus dificultades, sus triunfos. Ahora tenía la suerte de recibir una llamada dominical de Prefuncter que rara vez duraba más de 5 minutos. Su mirada se desvió hacia una foto enmarcada en el mostrador. Alexander en su graduación universitaria, con el brazo sobre sus hombros, ambos radiantes de orgullo. Había trabajado en 3 empleos para que él pudiera estudiar en Stanford. O al menos eso creía él.
En realidad, el fideicomiso de la familia Mercer había cubierto cada centavo, pero Eleanor había insistido en mantener la ilusión de lucha. El carácter antes que la comodidad. Su propia madre se lo había dicho cuando Eleanor pasó por la misma prueba. 5 generaciones de Mercer habían soportado esta tradición, viviendo en circunstancias modestas hasta que demostraron ser dignos de la fortuna familiar. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Eleanor abrió la puerta y se encontró con James Harrington, el abogado de la familia durante más de 40 años, de pie en el pasillo. James, pasa, dijo, invitándolo a entrar. Te preparo un té. Gracias, Eleanor, respondió él, quitándose el abrigo salpicado de lluvia. Earl Grey, si lo tienes. Mientras ella preparaba el té, James extendió los documentos sobre la pequeña mesa del comedor. Todo está en orden para mañana, dijo. Los miembros de la Junta han sido informados. Entienden la importancia de esta prueba. Eleanor asintió, dejando las tazas de té. Y si falla, la expresión de James se suavizó. Las disposiciones de tu testamento son claras. Si Alexander te rechaza públicamente, toda la fortuna de Mercer, los $18.700 millones, irá a la fundación. No fallará, dijo Eleanor más para convencerse a sí misma que a James. Es un buen chico. El éxito solo lo ha cambiado temporalmente. James conocía a Eleanor desde que eran niños. La había visto pasar por su propia prueba, la había visto casarse con el padre de Alexander, quien falleció trágicamente cuando su hijo tenía solo 3 años, y había observado su dedicación a criar a Alexander según la tradición familiar. Eleanor, dijo con dulzura, ¿cuándo fue la última vez que Alexander te visitó? Se dedicó a remover el té. Me ha ofrecido comprarme un ático en el centro. Varias veces, de hecho. No fue eso lo que pedí. Eleanor suspiró. 8 meses, pero envía a su chofer con la compra cada semana. Y la última vez que cenaron juntos. Navidad, admitió, aunque él tuvo que irse temprano por una emergencia de negocios. James se inclinó sobre la mesa para tomarle la mano. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto mañana? Podríamos posponerlo. Dale más tiempo para que se largue. No, interrumpió Eleanor con firmeza. La prueba es a los 32. Es tradición. Mis padres me pusieron a prueba. Sus padres los pusieron a prueba a ellos. Alexander necesita entender que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las valoraciones de las empresas. ¿Y si fracasa? Preguntó James de nuevo. Los ojos de Eleanor brillaron con lágrimas contenidas. Entonces él nunca estuvo listo para la responsabilidad. Mejor saberlo ahora que después de que me haya ido. Al otro lado de la bahía, en su lujoso ático, Alexander ofrecía una cena para posibles inversores. La mesa estaba puesta con cristalería y plata. Un chef privado había preparado una cena de 7 platos, y el vino fluía a raudales mientras Alexander cautivaba a sus invitados con historias de cómo salió de la pobreza. Mi madre todavía recorta cupones, les dijo, provocando risas compasivas. Le he ofrecido todo, pero se aferra a su antigua vida. Hay gente que simplemente no se adapta al cambio. Su teléfono vibró con otra llamada de Eleanor. La silenció sin mirar, continuando su relato sobre cómo construyó Mercer Tech desde la nada, omitiendo convenientemente cómo su financiación inicial había aparecido misteriosamente justo cuando más la necesitaba. Pensar, dijo un invitado, de un pequeño apartamento en Oakland a todo esto en tan solo 7 años, el sueño americano personificado. Alexander brindó por los sueños y por tener el coraje de dejar atrás el pasado. Mientras sus invitados aplaudían, Alexander sintió una punzada de culpa momentánea por ignorar las llamadas de su madre. La llamaré mañana, decidió. Después de la junta directiva, cualquier cosa que ella quisiera podría. Seguramente esperaría un día más. De vuelta en Oakland, Eleanor terminó su té con James y lo acompañó hasta la puerta. Todo está arreglado para mañana, confirmó James. Nos vemos en Mercer Tech a las 10 de la mañana. La junta directiva empieza a las 10:30. Eleanor asintió. Gracias, James, por todo.
Después de que él se fuera, Eleanor regresó a la cocina y abrió un cajón escondido bajo la encimera. Dentro había documentos que revelaban que Eleanor Mercer era la accionista mayoritaria de Mercer Tech a través de varias empresas fantasma. Que los inversores ángeles que habían financiado la startup de Alexander eran todos fideicomisarios de la fortuna familiar de Mercer, que el modesto apartamento donde lo había criado era solo una pequeña propiedad en un vasto imperio inmobiliario. Mañana, Alexander se enfrentaría a la prueba final del legado de Mercer. Eleanor rezaba para que pasara, pero un nudo de miedo creciente en el estómago le sugería lo contrario. Tomó una foto de Alexander de pequeño, con los ojos brillantes de inocencia y amor. Por favor, le susurró a la imagen. Por favor, recuerda quién eres realmente. La mañana de la junta amaneció brillante y despejada, pues la tormenta había pasado durante la noche. Alexander se despertó a las 5 de la mañana como de costumbre, completó su rigurosa rutina de ejercicios y a las 6:30 estaba revisando los informes trimestrales. Su ático ofrecía una vista panorámica de San Francisco cobrando vida, una ciudad de la que ahora sentía que era dueño. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de su madre durante la noche. La irritación se reflejó en su rostro mientras las revisaba sin devolver la llamada. Lo que ella quisiera tendría que esperar hasta después de la importante reunión de hoy. Vanessa, le dijo al teléfono. Ten el coche listo a las 8:30 y confirma que todos los miembros de la junta estarán presentes hoy. Ya está hecho, señor Mercer, respondió su asistente. Además, hay una mujer que ha llamado varias veces preguntando por la junta. Dice ser tu madre. Alexander apretó la mandíbula. Si vuelve a llamar, dile que no estoy disponible hasta mañana. Hoy es demasiado importante. Sí, señor, respondió Vanessa con un tono cuidadosamente neutral. Alexander se duchó y se vistió meticulosamente, eligiendo un traje gris oscuro de Tom Ford que costaba más que el alquiler mensual de su madre mientras se ajustaba las esposas platino que le habían regalado. Cuando Mercer Tech salió a bolsa, se vio reflejado en el espejo. Por un breve instante, no vio a la empresa multimillonaria, sino al chico de Oakland cuya madre había trabajado turnos de noche para comprarle su primer ordenador. El recuerdo lo incomodó. Lo apartó, concentrándose en el día que le esperaba. La junta directiva de hoy cerraría el acuerdo con Geraisen Ventures. $300 millones por una participación del 12%, lo que valoraría Mercer Tech en $2.500 millones. Su creación, su legado. Al otro lado de la bahía, Eleanor Mercer también se preparaba para el día. A diferencia de su hijo, vestía un sencillo uniforme gris, como el que usa el personal de limpieza de los grandes edificios corporativos. Su plan había cambiado. Si Alexander no contestaba sus llamadas, encontraría otra forma de contactarlo antes de la reunión. Hoy es el día, Robert, dijo en voz baja a la fotografía de su esposo. Espero que hayamos hecho lo correcto por él. Guardó el pequeño colgante de diamantes, un regalo de su difunto esposo, debajo de su uniforme, y recogió los documentos que James le había dejado, guardándolos en un desgastado maletín de cuero que había pertenecido a su padre. 5 generaciones de Mercer habían llevado documentos importantes en este caso, incluyendo el secreto mejor guardado de la familia. La prueba de carácter que determinaría quién controlaría la vasta fortuna Mercer. Sonó el teléfono de Eleanor. Era James. Ya estoy en Mercer Tech, dijo. ¿Estás seguro de este enfoque? No me ha dejado otra opción, respondió Eleanor con voz firme a pesar de sus emociones agitadas. Entraré con el equipo de limpieza y encontraré el camino hacia él. Eleanor, dijo James con suavidad. Pase lo que pase hoy, recuerda que has hecho todo lo posible para prepararlo. El resto depende de Alexander. Lo sé, dijo. Te veo pronto. En la sede de Mercer Tech, la planta ejecutiva bullía de actividad. Los miembros de la junta llegaron uno por uno, recibidos por Vanessa y acompañados a la sala de conferencias con vistas panorámicas de la bahía. Alexander presidía la mesa, estrechando manos y charlando, proyectando confianza y control. Marcus Chin, su director de operaciones y amigo más antiguo, se acercó con la preocupación grabada en el rostro. Alex, algo raro está pasando,
dijo en voz baja. La mitad de los miembros de la junta llegaron con James Harrington. ¿Conoces a ese abogado que nos ayudó con la financiación inicial? Y están siendo muy reservados sobre un documento que están revisando. Alexander frunció el ceño. Probablemente solo los términos finales del acuerdo con Geraisen. A William le gustan los momentos dramáticos. Tal vez, respondió Marcus, poco convencido. Pero escuché algo sobre un examen y una tradición familiar. ¿Eso te dice algo? Antes de que Alexander pudiera responder, se desató una conmoción en el pasillo fuera de la sala de juntas. Alexander salió y vio a una mujer menuda con un uniforme más limpio, bloqueada por seguridad. Agarraba un maletín de cuero desgastado e intentaba explicar algo a los guardias. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Alexander, molesto por el guardia de seguridad se giró. Lo siento, señor Mercer. Esta señora de la limpieza intenta entrar al área ejecutiva. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Eleanor levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de sus hijos. Alexander, por favor. Necesito 5 minutos antes de su reunión. Alexander se quedó mirando en shock. Entonces, la vergüenza se convirtió rápidamente en ira. Su madre había llegado a su empresa vestida de limpiadora precisamente hoy. Mamá, siseó, acercándose para que nadie lo oyera. ¿Qué haces? ¿Y por qué vas vestida así?, preguntó Eleanor. No contestaste mis llamadas. Esto es importante. Rápido. No. Alexander la interrumpió con voz fría. Lo importante es la reunión que estoy a punto de tener con gente que realmente importa para el futuro de esta empresa. Eleanor se estremeció como si la hubiera abofeteado. Alexander, por favor, rápido. No conozco a esta mujer, anunció Alexander de repente en voz alta, retrocediendo. Su rostro se endureció al dirigirse a los guardias de seguridad. No quiero a esta pobre mujer cerca de mi empresa. Seguridad, sáquenla ya. Pero Alex, soy tu madre. Dash, susurró Eleanor con lágrimas en los ojos. Aquí no estás, gruñó, volviéndose hacia los ejecutivos reunidos que habían salido al pasillo para ver qué pasaba. Esto es lo que pasa cuando tu pasado intenta contaminar tu futuro. Hay gente que simplemente no encaja en nuestro mundo. Los guardias de seguridad parecían incómodos, pero se acercaron para tomar a Eleanor de los brazos. Señor, dice ser su madre, dijo un guardia vacilante. Está delirando, respondió Alexander con frialdad. Sáquenla de aquí inmediatamente y asegúrense de que no regrese. Eleanor se mantuvo erguida, con la dignidad intacta a pesar de las lágrimas. Alexander, te arrepentirás de esto. No por lo que estás a punto de perder, sino por en quién te has convertido. Lo único que lamento, respondió Alexander, es no haber cortado lazos contigo antes. Eres una vergüenza. Los guardias de seguridad, siguiendo órdenes, comenzaron a escoltar a Eleanor hacia el ascensor. Al cruzar el vestíbulo, uno de los inversores, William Blackwood de Geraisen Ventures, acababa de llegar. Vio que sacaban a Eleanor a la fuerza y se dirigió hacia ellos con la mirada fija en ella. «S.R.A. Mercer», gritó, pero los guardias de seguridad ya la habían empujado por las puertas giratorias hacia la transitada calle. Afuera, Eleanor tropezó en la acera al ser empujada hacia adelante. El desgastado maletín de cuero se le resbaló de las manos, derramando papeles sobre la acera. Al arrodillarse para recogerlos, las lágrimas le nublaron la vista. No vio el sedán negro que se dirigía a toda velocidad hacia el edificio. Su conductor frenaba frenéticamente, pero no respondía. El chirrido de neumáticos llegó demasiado tarde. Los peatones gritaron cuando el coche giró bruscamente, intentando desesperadamente evitar la colisión. Saltó la acera, golpeando a Eleanor con una fuerza devastadora antes de estrellarse contra una farola. Dentro del edificio, el sonido del impacto y los gritos atrajeron la atención de todos. Alexander, aún en el vestíbulo tras despedir a su madre, corrió a las ventanas con otros para ver qué había sucedido. «Ha habido un accidente», gritó alguien. «Llamen a una ambulancia». Alexander se abrió paso entre la multitud, invadido por un temor inexplicable. Afuera,
La gente se apiñaba alrededor de un cuerpo arrugado en la acera. Los papeles del maletín de cuero que reconoció al instante estaban esparcidos por el hormigón ensangrentado. Media hora después, Alexander estaba sentado en una pequeña sala de conferencias, firmando formularios mecánicamente y haciendo los preparativos preliminares para el funeral. Su mente estaba en otra parte, repasando las últimas palabras de su madre, intentando comprender lo que ella había estado tan desesperada por decirle. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Una trabajadora social del hospital entró con una pequeña caja. «Señor Mercer, estas son las pertenencias de su madre de cuando ingresó». Alexander cogió la caja con manos temblorosas. Dentro estaban las ropas sencillas de su madre, ahora cortadas y manchadas de sangre, su bolso desgastado y el pequeño colgante de diamantes que siempre llevaba, el único objeto de valor que había tenido, un regalo de su padre antes de morir. En el fondo de la caja había un sobresellado con su nombre escrito a mano por su madre. Alexander lo miró fijamente, con el corazón acelerado. «¿De dónde salió esto?», preguntó. «Estaba en el bolsillo de tu madre», explicó la trabajadora social. La enfermera de admisiones lo encontró durante la admisión. Alexander rompió el sello y sacó una sola página escrita a mano. «Mi querido Alexander, si estás leyendo esto, algo me ha sucedido antes de poder hablar contigo. Lo siento mucho. Hay tantas cosas que no sabes, cosas que debería haberte contado hace mucho tiempo. He guardado secretos que te serán difíciles de entender. Pero, por favor, créeme que todo lo que hice, lo hice por amor a ti. Después de mi funeral, alguien se pondrá en contacto contigo para explicártelo todo. Hasta entonces, por favor, recuerda que siempre he estado orgulloso de ti, incluso cuando tu éxito te cambió. Siempre te he amado, incluso cuando te alejaste de mí. Y siempre he creído en ti, incluso cuando perdiste la fe en ti mismo. La prueba que mencioné, pronto la comprenderás. Solo recuerda que, pase lo que pase hoy, sean cuales sean las decisiones que hayas tomado, todavía hay un camino por delante. Con todo mi amor, siempre, mamá». Alexander levantó la vista de la carta, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué prueba? ¿Qué secretos? Esto no explica nada». El trabajador social parecía incómodo. «Lo siento, señor Mercer. No sé nada de los asuntos personales de su madre». Alexander dobló la carta con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Lo que su madre hubiera intentado decirle, cualquier secreto que hubiera guardado, tendría que esperar. Por ahora, solo podía concentrarse en la aplastante realidad de que la mujer que le había dado todo se había ido, y su último acto hacia ella había sido de crueldad y rechazo. Al salir del hospital, Alexander vio a Williams hablando con un distinguido hombre mayor en el estacionamiento. Estaban examinando el contenido del desgastado maletín de cuero que llevaba su madre. Al ver a Alexander, cerraron rápidamente el maletín y se separaron. El hombre mayor se alejó antes de que Alexander pudiera acercarse. «¿Quién era?», preguntó Alexander al llegar junto a William. «Solo el administrador del hospital», respondió William con suavidad. «Estábamos hablando de los preparativos para tu madre». Alexander sabía que mentía, pero estaba demasiado agotado para insistir. «Tengo que irme a casa», dijo. «Por supuesto», respondió William. «Mi chofer puede llevarte y Alexander lleva tiempo. La empresa se las arreglará sin ti unos días». Mientras el coche se alejaba del hospital, Alexander miró por la ventanilla. La carta de su madre le quemaba el bolsillo. Cualquier secreto que guardara, cualquier verdad que intentara compartir, tendría que esperar hasta después del funeral. Por ahora, solo podía llorar a la mujer que le había dado todo y preguntarse por qué su último acto había sido presentarse ante él con documentos misteriosos y hablar de un examen que aparentemente había suspendido. Fuera de las ventanillas del coche, la ciudad seguía su ritmo implacable, sin percatarse de que el mundo de Alexander Mercer se había hecho añicos, hechos pedazos que jamás volverían a encajar. La lluvia caía con una llovizna constante mientras Alexander, de pie a la entrada del gran salón conmemorativo, observaba con desconcierto cómo cientos de dolientes desfilaban ante él para presentar sus respetos a su madre. El modesto funeral que había organizado se había transformado, de alguna manera,
en un evento que llenó el enorme auditorio. Líderes empresariales, políticos, filántropos y ciudadanos de a pie de todos los ámbitos se reunieron bajo un mismo techo. ¿Quiénes son todas estas personas?, le susurró Alexander a Marcus Chin, su director de operaciones y amigo más antiguo, quien permanecía leal a su lado. Marcus negó con la cabeza. No lo sé. Creía que su madre llevaba una vida tranquila. Sí, respondió Alexander, con la confusión atravesando su dolor. Al menos yo creía que sí. El director de la funeraria se sorprendió cuando Alexander describió el sencillo servicio que deseaba. ¿Está seguro, señor Mercer?, preguntó el hombre. Teniendo en cuenta quién era su madre. Alexander lo interrumpió, asumiendo que se refería a su riqueza y estatus. Ahora, observando a la diversa multitud de dolientes que llenaban el ornamentado salón, se preguntó qué habría querido decir realmente el director de la funeraria. William Blackwood llegó con varios miembros de la junta directiva de Mercer Tech, todos ellos inusualmente afectados por la muerte de Eleanor. Catherine Xiao, de Geraisen Ventures, lloraba desconsoladamente, aunque Alexander no recordaba que hubiera conocido a su madre. Tu madre tocó muchas vidas, dijo William, uniéndose a Alexander en la entrada. Más de las que imaginas. El gran salón estaba adornado con elegantes arreglos florales que Alexander no había encargado. Un enorme retrato de su madre, uno que nunca había visto antes, colgaba al frente, mostrándola no con la ropa sencilla que recordaba, sino con un elegante vestido de noche, con un aspecto majestuoso y sofisticado. Al comenzar el servicio, el ministro habló de la bondad de Eleanor, su generosidad, su serena fortaleza, cualidades que Alexander reconoció en la mujer que lo había criado. Pero entonces comenzaron los panegíricos, y Alexander sintió como si estuviera oyendo hablar de una desconocida. El alcalde de Oakland describió cómo la fundación de Eleanor había revitalizado barrios enteros. Un médico de renombre detalló cómo la señora Mercer había financiado investigaciones médicas de vanguardia durante décadas. El director de una prestigiosa universidad agradeció a nuestro mayor benefactor por dotar cátedras y becas que habían educado a miles de personas. Alexander escuchó con creciente desconcierto. Estas personas describían a alguien a quien no reconocía, alguien con recursos e influencia mucho mayores que los que su madre debería haber tenido. La humilde ama de llaves que lo había criado no podría haber financiado investigaciones médicas ni establecido becas. Al concluir el servicio, y los dolientes desfilar ante el ataúd cerrado de Eleanor, Alexander permaneció inmóvil en su asiento, intentando reconciliar estas historias con la madre que había conocido. Cientos de personas hicieron fila para ofrecer sus condolencias, muchas compartiendo aún más historias de la secreta generosidad de Eleanor. El señor Mercer, una anciana frágil, dijo, tomándole la mano entre las suyas nudosas, tu madre salvó mi orfanato hace 30 años y cada año desde entonces. Sin ella, miles de niños no habrían tenido a dónde ir. Era un ángel en la tierra. Debe haber algún error, dijo Alexander con dulzura. Mi madre trabajaba de empleada doméstica. No tenía tanto dinero. La mujer sonrió con tristeza. Oh, mi querido muchacho, nunca te lo dijo, ¿verdad? Era tan típico de Eleanor siempre escondiendo su luz bajo un celemín. Antes de que Alexander pudiera preguntarle más, un cuidador se la llevó, dejándolo aún más confundido. El distinguido hombre mayor que Alexander había vislumbrado en el hospital se acercó a continuación. Uplo era imponente a pesar de su edad, alto, de cabello plateado, con penetrantes ojos azules que parecían evaluar el valor de Alexander con una sola mirada. Alexander, dijo, extendiendo la mano. James Harrington, fui abogado y amigo de tu madre durante muchos años. Mi más sentido pésame por tu pérdida. Alexander le estrechó la mano automáticamente. ¿Tú, James? El que ella mencionó antes de morir. Sí, confirmó Harrington. Creo que tenemos que hablar. Hay asuntos relacionados con el patrimonio de tu madre que requieren atención inmediata. ¿Patrimonio?, repitió Alexander. Todos hablan de mi madre como si fuera rica, como si tuviera recursos. Eso no es posible. Vivíamos en un apartamento pequeño. Ella trabajaba limpiando casas.
La expresión de James se mantuvo cuidadosamente neutral. Quizás. Deberíamos continuar esta conversación en un lugar privado. Hay una recepción en el gran salón de baile. La mayoría de los dolientes se dirigen allí. Después, me gustaría que vinieras a mi oficina. Quiero respuestas ahora, insistió Alexander. Y las tendrás, prometió James. Pero no aquí. No así. Tu madre dejó instrucciones explícitas sobre cómo y cuándo debía revelarte cierta información. Tengo la intención de honrar sus deseos. Alexander quiso discutir, pero notó que la gente observaba su conversación con interés. Bien, concedió. Después de la recepción, mientras seguía a James hacia el salón de baile, Alexander echó un último vistazo al ataúd de su madre. Una semana después del funeral, Alexander se sentó en la sala de conferencias de James Harrington, rodeado de personas que ahora reconocía del funeral. William Blackwood, Catherine Xiao y varias personas mayores que no conocía, todos fideicomisarios de la Fundación Mercer. El ambiente era solemne mientras James se preparaba para leer formalmente el testamento de Eleanor. Antes de comenzar, James anunció: «Quiero reconocer que esto es inusual. Normalmente, solo la familia inmediata asiste a una lectura de testamento. However, Eleanor specifically requested all trustees be present. Alexander sat stiffly in his designer suit, feeling like an impostor among the people who had known the real Eleanor Mercer. James opened an ornate folder. Y, Eleanor Victoria Mercer, being of sound mind, hereby declared is my last will and testament. The legal language washed over Alexander as James detailed the vast Mercer holdings real estate across 5 continents, controlling interest in dozens of companies, art collections, investment portfolios, and charitable foundations. The total value exceeded 18 pesos billion. Regarding my son, Alexander Robert Mercer, James continued, his voice softening slightly. Having failed the traditional Mercer character assessment, is hereby disqualified from assuming sole control of the Mercer fortune as originally intended. Alexander flinched at the words, though he been expecting them. However, James continued, I believe in second chances. My son has lived his entire life unaware of his true heritage. His failure is in part my responsibility. Alexander looked up, surprised by his mother's words. Therefore, he established the following path for redemption. Alexander may join the Mercer Foundation board after completing a 2-year service commitment with our charitable organizations and living in my Oakland apartment during this period. This time will allow him to reconnect with the values that matter most. James paused, then looked directly at Alexander. There is a personal addendum addressed only to you. He handed Alexander a sealed envelope. Inside was a single handwritten note. Alexander, by now you know everything. The Bealt, the deception, the test. What you don't know is how proud I've always been of you. Your intelligence, your drive. Your potential. You lost your way, but I never lost fight in you. This second chance isn't a punishment, it's opportunity. The greatest wealth we possess isn't in our bank accounts, but in how we touch others' lives. I love you always, Mom. As Alexander folded the note, tears streaming down his face, he realized that his mother's final gift wasn't a share of billions. It was the chance to become the man she always believed he could be. Alexander's first day in his mother's apartment felt surreal. He stood in the modest living room, surrounded by the simple furnishings the once been ashamed of, seeing them through new eyes. The designer clothes and luxury accessories brought fit awkwardly in the small closet. His Italian leather shoes looked absurdly pretentious beside his mother's sensible ones, still neatly arranged by the door. On the kitchen counter sat his first assignment from the Mercer Foundation, a volunteer position at the Oakland Children's Center starting tomorrow. Not as a owner or board member, but as a classroom assistant working with underprivileged children. What would the tech world think of this? He muttered, imagining his former colleagues' reactions to his dramatic fall from grace. As evening approached, Alexander noticed a small wooden box on his mother's nightstand he never paid attention to before.
Inside were dozens of newspaper clippings about Mercerta's success, his magazine covers and awards, all carefully preserved. Beneath them lay a journal. Alexander hesitated. Then opened it. The pages contained his mother's private thoughts, her pride in his accomplishments, her concerns as she watched the world change him, her hopes that he would rediscover his compassion. The final entry dated the day before he heard that read. Tomorrow Alexander learns the truth. I'm terrified he had me for the deception. But I hope someday he understand it was all for love. The test isn't really about money. It's about remembering who you are when the trappings of success are stripped away. Alexander closed the journal, overcome with emotion. For years, he'd been chasing success, believing it would fill the emptiness inside him. Now, he understood what his mother had known all along. True fulfillment couldn't be bought or sold. He picked up his phone to call his assistant and cancel his remaining appointments for the month. It was time to begin again. This time with his mother's wisdom guiding his path. Outside the window, Oakland's lights twinkled in the gathering dusk. Not as glamorous as his penthouse view, but somehow more real. This was where he came from. This was where he would find his way back. Mr. Alex, look what he made. 6-year-old Darius thrust a paint-splattered paper toward Alexander. His gaptoed smile wide with pride. That's amazing, Darius, Alexander replied, genuinely impressed by the child's creativity. Tell me about it. 3 months into his work at the Oakland Children's Center, Alexander had surprised himself by finding joy in the simple daily interactions with the children. His designer clothes had been replaced by practical jeans and washable shirts. His manicured hands now regularly sported marker stands and glitter. It's my family, Darius explained. That's my grandma who takes care of me. And that's you. Alexander blinked in surprise. Me? I'm in your family picture. Darius nodded solemnly. You help me read. That makes you family. The simple statement hit Alexander with unexpected force. In his previous life, he'd measured relationships by their strategic value. Here, connection was pure and uncomplicated. During lunch break, Alexander sat with Maria Gonzalez, the Sense director, who had known Eleanor for decades. Your mother funded this place for 30 years, Maria said, watching the children play. But she didn't just send money. She came every week, knew every child by name. I never knew, Alexander admitted. She kept her 2 lives completely separate. Maria studied him thoughtfully. She talked about you constantly. Even when you stopped visiting her, even when you became too important for family dinners, she never stopped believing in you. Alexander swallowed hard. I was such a fool. We all lose our way sometimes, Maria replied gently. The question is whether we find our way back. That evening, Alexander walked home instead of calling a car service as he once would have. The neighborhood had been so eager to escape now revealed its character. Families sharing meals on porches, teenagers playing basketball in the park, elderly neighbors tending community gardens. In his mother's apartment, Alexander opened his laptop to find dozens of emails from former business associates. Some expressing sympathy, others simply veiled curiosity about his sudden departure from Mercer Tech. None seemed important anymore. Instead, he opened a new document and began typing ideas for improving the children's center, not with money, but with the skills and connections he developed over the years. For the first 10 months, he felt purposeful, energized, not by ambition, but by the possibility of making a genuine difference. His mother had been right all along. The alt without perspective was empty. True richness came from connection, purpose, and service lessons he was finally beginning to learn. Alexander, these quarterly reports are impressive, James Harrington said, reviewing the documents spread across Eleanor's small dining table. The Foundation's outreach has expanded significantly under your guidance. A year had passed since Alexander began his redemption journey. His appearance had changed. The designer suits replaced by casual clothes.
They carefully maintained the image softened into something more authentic. But the most profound changes were invisible. The credit belongs to the team, Alexander replied. I used helped implement some new approaches to our community programs. James smiled knowingly. Your mother would be proud. You've accomplished more in 1 year than most foundation executives do in 5. Alexander glanced around the apartment that had once embarrassed him but now felt like home. I've been thinking about what happens after my 2 years are up. You joined the board as stipulated in Eleanor's will, James replied. Yes, but I'm not sure I want to leave this apartment, Alexander admitted. Or stop working directly with the communities we serve. James raised an eyebrow. That's unexpected. I've learned more in this past year than in all my years running Mercer Tech, Alexander explained. The children at the center, the families in our housing program, the seniors in our medical initiative, they've given me perspective I never had before. Later that evening, Alexander met Marcus Chin, his former co, at a modest local restaurant, a far cry from the exclusive establishments they once frequented. You look different, Marcus observed. Happier. Actually, I am, Alexander confirmed, though probably not for the reasons you'd expect. I told Marcus the truth about his heritage months ago. His friend had been shocked but supportive, visiting occasionally to check on Alexander's well-being. Mercer Tech is doing well under Mercer International's management, Marcus reported. Though people still ask about you, the tech world loves a good, mysterious disappearance. Alexander laughed. Let them wonder. I'm where I need to be. Walking home, Alexander passed a homeless man now recognized as Robert, a veteran who frequented the neighborhood. Once Alexander would have averted his eyes. Now stopped to chat, offering the leftovers from his dinner and a genuine interest in Robert's well-being. This, Alexander realized, was his mother's true legacy, not billions and assets, but the capacity to see the humanity in everyone, regardless of circumstance. The wealth that mattered couldn't be measured in dollars, but in moments of genuine connection. As he unlocked his mother's apartment door, Alexander no longer felt like an impostor playing a role. For the first time since her death, he felt worthy of being Eleanor Mercer's son. The conference room at Mercer Foundation headquarters fell silent as Alexander finished his presentation. 2 years to the day after his mother's funeral, stood before the board of trustees. No longer an outsider, but a proven leader in the organization. The community first initiative has exceeded all expectations, he concluded. By focusing on direct involvement rather than used financial support, we've created sustainable change in 17 neighborhoods across the city. William Blackwood, now chairman of the board, nodded approvingly. Eleanor would have loved this approach. It embodies everything she believed about effective philanthropy. Thank you, Alexander replied. Which brings me to my proposal for my role moving forward. The trustees leaned forward expectantly. According to Eleanor's will, Alexander was now eligible to join the board and assume a leadership position within Mercer International. I'm declining the executive position at Mercer International, Alexander announced, causing murmurs of surprise. Instead, I'd like to continue leading the Foundation's community programs while serving on the board. James Harrington smiled knowingly. You're choosing to work in the field rather than the executive suite. I am, Alexander confirmed. And I'd like to establish a new tradition for future Mercer. The character test should be followed by direct service regardless of the outcome. Understanding the impact of our wealth is as important as proving worthy of it. After the meeting adjourned, Alexander walked through the elegant Mercer Foundation building, its walls lined with photos of projects spanning generations. Stopped before a newly installed portrait of Eleanor, her kind eye seeming to follow him. I understand now, ma'am, he whispered. Outside, his mother sold sedan waited they kept it rather than upgrading to the luxury vehicles he could now easily afford. Some things were worth preserving as reminders of where they come from. That evening, Alexander hosted a dinner at his mother's apartment, still his home by choice.
The guests included Maria from the Children's Center, several foundation staff, and families from the Community First program. As laughter filled the modest space, Alexander realized they had come full circle. 2 years ago, he had been a man who measured worth by the alt and the status. Today, he measured it by the lives he touched and the legacy he honored. On the mantle sat a framed photo of Eleanor holding him as a child, both smiling with uncomplicated joy. Beside it now stood a new addition, a childish painting from Darius, showing Alexander surrounded by the children of the center, all holding hands. The billionaire son, who had once been ashamed of his poor mother, had found his true inheritance not in bank accounts or corporate holdings, but in the capacity to see value in every person, to find purpose in service, and to recognize that the most precious legacy is not what we accumulate, but what we give away. In failing his mother's test, Alexander had ultimately found his way to the lessons she had most wanted him to learn. That true wealth lies not in what we own, but in who we become.